Reddit pregunta. Hombres, ¿qué te dijo una mujer que te tocó el alma? Una compañera de antropología y yo estábamos conversando tranquilamente mientras examinábamos algunos huesos. Fue en ese momento cuando, en medio de la charla, le mencioné que tenía un hermano. Su respuesta fue curiosa, casi como una broma ligera, pero también cargada de interés. ¿Es como tú, tan manso? Esa pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza, especialmente porque, aunque la dijo con un tono relajado, me tocó de una manera inesperada. Durante mucho tiempo, he lidiado con una baja autoestima, o mejor dicho, con una sensación constante de desprecio hacia mí mismo. Es algo que ha estado conmigo desde hace años. Cuando alguien me hace un cumplido o expresa algo amable, mi reacción automática es dudar de la sinceridad de esas palabras. Siempre me invade la sospecha de que, en realidad, se están burlando de mí o, peor aún, que lo hacen por compasión, porque sienten lástima. Pero lo que esa compañera me dijo no fue un cumplido vacío. Fue algo sencillo, directo, pero con una carga emocional que no supe cómo manejar en ese momento. Esa simple pregunta logró atravesar mis defensas, esas barreras que siempre levanto para protegerme. Y de alguna manera, me conectó con algo más profundo dentro de mí. Sentí que, por un breve segundo, alguien realmente me estaba mirando, no desde un lugar de juicio, sino de comprensión. Fue un instante fugaz, pero lo suficientemente fuerte como para dejar una huella. Esa pregunta no solo me sorprendió, sino que me conmovió de una manera que no esperaba. Me recordó lo complejo que es el ser humano, como, incluso en las situaciones más simples, como una conversación sobre huesos, las palabras pueden tener un impacto profundo y transformador. En ese momento, me di cuenta de que la conexión humana, aunque sea efímera, puede ser algo más que un simple intercambio de palabras. Mi exnovia y yo acabábamos de salir de la cena navideña de su familia. Habíamos pasado un buen rato, y mientras caminábamos hacia el coche, le comenté algo que en ese momento me parecía importante. La abuela se acordó de mí y de mi trabajo. Creo que le caigo bien. Lo dije con una sonrisa, buscando una confirmación o, quizás, un poco de validación por parte de ella. Pero la respuesta que me dio fue tan directa, tan inesperada, que me impactó como un rayo. Dijo, sin levantar la vista de su teléfono y con una naturalidad que me dejó sin palabras: claro que le gustas a Nana. Eres una persona genuina y amable, ¿a quién no le gustarías? No fue un cumplido. Ni siquiera lo dijo con tono halagador. Fue más bien una observación fría, como si algo tan evidente no requiriera mayor explicación. Lo dijo con la misma naturalidad con la que uno podría comentar sobre el clima. Y lo que me sorprendió aún más fue la sensación de molestia que percibí en su voz, como si no entendiera por qué yo pensaba que aquello era algo digno de mención. Como si para ella fuera obvio, casi trivial, que la abuela me apreciara. Me quedé en silencio por un momento, procesando sus palabras. No entendía del todo por qué me había impactado tanto. Tal vez porque, en el fondo, siempre había buscado la aprobación de los demás, especialmente de su familia, y en su respuesta sentí que mi esfuerzo por encajar no era tan significativo como lo había creído. O quizás porque sus palabras, aunque simples, parecían revelar algo más profundo sobre cómo me veía ella, y tal vez, cómo me veía a mí mismo en esa relación. Nunca le dije lo mucho que eso significaba para mí. Quizás porque no quería parecer vulnerable o porque sentí que, en su mundo, no era necesario. Pero esa pequeña conversación, tan rápida y tan sencilla, quedó grabada en mi memoria. De alguna manera, me hizo cuestionar mis propias inseguridades y cómo me percibían los demás, pero también cómo yo me veía a mí mismo en esos momentos. Mi madre falleció hace un par de años debido al COVID-19, y yo fui su principal cuidadora durante más de 10 años antes de su partida. Era madre soltera, y era todo para mí. No solo era mi madre, sino mi roca, mi guía, la persona que siempre estaba ahí para mí, sin importar lo difícil que fuera todo. Siempre he tenido problemas serios de autoestima. He luchado constantemente contra la depresión, arrastrándome por los días, con una sensación de impotencia que me hacía pensar que nunca iba a ser lo suficiente, ni para mí misma ni para los demás. Para ser sincera, me veía como una especie de vaga, alguien incapaz de avanzar o de tomar las riendas de su vida de manera efectiva. No entendía cómo,
después de todo lo que había vivido, no lograba encontrar la fuerza para seguir adelante de una forma más sana o estable. Mi madre fue mi mayor apoyo, y cuando ella se fue, perdí mucho más que una madre. Perdí una parte de mí, esa que se definía por su amor incondicional y su presencia constante. Después de su partida, me encontré completamente desorientada, y de alguna manera me vi obligada a afrontar una prueba de fuego. Intentar convertirme en una adulta funcional en un tiempo récord, como si, de la noche a la mañana, tuviera que transformar mi vida entera para seguir adelante. Fue un proceso aterrador, y en muchos momentos no sabía si podría lograrlo. Sentía que estaba perdiendo la batalla, que no iba a llegar a ser la persona que mi madre hubiera querido que fuera. Hace un par de meses, llevé a mi abuela, la madre de mi mamá, a almorzar. Fue una de esas tardes que, aunque parecían comunes, terminaron marcando un antes y un después. Mientras estábamos sentadas, disfrutando de una conversación tranquila, mi abuela me miró de una manera que nunca olvidaré y me dijo, con una calma que me desarmó: tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Esas palabras me impactaron de una forma que no puedo describir con facilidad. En ese momento, sentí una mezcla de emociones que me inundaron: sorpresa, gratitud, pero también una profunda tristeza. Aunque he intentado, durante estos años, salir adelante y ser la mejor versión de mí misma, siempre he tenido la sensación de estar rezagada, de estar atrasada en comparación con otras personas de mi edad. Nunca antes había recibido un elogio como ese, ni siquiera de las personas más cercanas a mí, y, tal vez por eso, sus palabras llegaron a un lugar muy profundo en mi corazón, un lugar donde aún lucho por encontrar la confianza en mí misma. Nunca imaginé que, a pesar de las cicatrices que llevo conmigo, mi abuela vería algo en mí que valiera la pena. Fue un momento tan pequeño, pero tan significativo, que me hizo parar y reflexionar sobre todo lo que he hecho desde la muerte de mi madre, y sobre cómo, incluso en mis peores días, he encontrado la manera de seguir adelante. Después de 49 años y 8 meses juntos, de repente ella dice: todavía estoy enamorada de ti. Soy ingeniero y, en su momento, fui líder del equipo de ingeniería. Todo estaba funcionando bien, hasta que un día, mi increíble gerente general decidió dejar la empresa para seguir una nueva oportunidad. Fue un cambio inesperado, pero lo más sorprendente fue lo que vino después. Me preguntaron si estaría interesado en ocupar su puesto. La propuesta era mucho más que un ascenso, implicaba supervisar no solo las operaciones de ingeniería, sino también las ventas, la construcción y, además, asumir la responsabilidad de las pérdidas y ganancias de la región. Al principio, me quedé paralizado. No estaba seguro de si tenía lo necesario para dar ese salto. Mi predecesor había sido una figura carismática, un excelente orador y, sobre todo, tenía una amplia experiencia en ventas, algo en lo que yo no me sentía tan capacitado. De hecho, dudé mucho. En ese momento, le comenté a mi esposa: no sé si soy la persona adecuada para este puesto. Mi predecesor tenía más experiencia en ventas, era un gran comunicador, y yo no soy tan, bueno, no soy como él en eso. Estaba buscando una razón para no tomar la oportunidad, aunque en el fondo sabía que era una gran ocasión. Mis inseguridades y dudas sobre mis habilidades me impedían ver lo que realmente podría aportar. Sin embargo, mi esposa, con la calma y sabiduría que siempre ha tenido, me miró y me dijo: no necesitas ser como tu predecesor. Puedes ser tú mismo. Tienes tus propias fortalezas y cualidades de liderazgo que te hacen único. No trates de copiar a nadie, solo hazlo a tu manera. Esas palabras fueron como un alivio. De alguna manera, me recordaron que no tenía que ser perfecto ni ajustarme a un molde preestablecido para tener éxito. Tenía que confiar en lo que ya sabía hacer bien y, sobre todo, en quién era yo como líder. Decidí aceptar el puesto, y fue la mejor decisión profesional que he tomado en toda mi carrera. Hoy, 8 años después, me sigo emocionando al pensar en esa conversación con mi esposa. Fue ese empujón justo cuando más lo necesitaba, y sin saberlo, me ayudó a encontrar la confianza que me faltaba para asumir el reto. No solo he aprendido mucho en este tiempo, sino que también he podido aportar mi propio enfoque, haciendo las cosas de una manera que siento refleja mejor mis valores y mi estilo de liderazgo. Estoy convencido de que sin ese empujón, sin esa conversación tan sincera y llena de apoyo, no habría sido capaz de dar ese paso.
Mi novia me dijo que soy el padre de nuestras hijas, que ella siempre deseó que estuviera cuando crecieran, y pienso en eso todo el tiempo. Dos mujeres dijeron, sin avisar y sin conocer mi situación, que yo era un buen tipo en el que siempre podían confiar, sin prisas ni autocompasión. Fue, realmente agradable escucharlo. Mi esposa cuando me dijo que estaba orgullosa de mí por haberme enfrentado a mis padres emocionalmente abusivos después de casi 30 años de mantener la boca cerrada y ser un felpudo, lloré, pero ni siquiera eso se acerca a hacerle saber lo mucho que significó para mí y las palabras no pueden describirlo. Nuestra hija nació con un defecto cardíaco. Fue un diagnóstico devastador, pero lo que vino después fue aún más difícil. Ella murió cuando tenía solo 6 semanas. Aquella pérdida nos marcó de una manera que no sabía que era posible. El dolor era tan profundo que, a veces, parecía que nunca podría superarlo. Los primeros días y semanas después de su partida fueron una mezcla de una tristeza abrumadora, una sensación de vacío y un caos emocional que no sabía cómo manejar. Mi esposa y yo pasábamos por un duelo diferente, pero, al mismo tiempo, éramos los mismos dos que habíamos compartido los momentos más felices de nuestra vida. Durante todo ese tiempo, traté de ser su apoyo. Intenté mantenerme fuerte por ella, por lo que habíamos perdido y por lo que aún teníamos entre nosotros. Era lo que sentía que debía hacer, ser el pilar que la ayudara a sobrellevar la carga. Sin embargo, algunas semanas después del funeral, mientras estábamos solos en casa, mi esposa me miró con una mirada que, aunque llena de dolor, también llevaba un toque de ternura y comprensión. Me dijo, eres un apoyo todo el tiempo y lo aprecio más de lo que las palabras podrán expresar, pero es hora de que lo dejes salir. Esas palabras me atravesaron como una flecha. Me quedé en silencio, incapaz de reaccionar de inmediato. Había estado conteniendo tanto mi propio dolor, tratando de ser fuerte y de mantenerme firme por ella, que no me había permitido sentir lo que realmente estaba pasando dentro de mí. En ese momento, entendí que el hecho de que yo no mostrara mi dolor no me hacía más fuerte ni más útil. Al contrario, me estaba alejando de mi propia humanidad, de mi propio proceso de sanación. No estuve bien durante varias horas después de eso. Estaba profundamente confundido, abrumado por una mezcla de emociones, rabia, tristeza, culpa, desesperación. Me sentía vulnerable, como si al abrirme a mis propios sentimientos hubiera perdido el control de todo. Pero al mismo tiempo, sentí que esas palabras de mi esposa, tan sencillas y tan directas, me dieron permiso para liberar todo lo que había estado guardando dentro de mí. Fue un recordatorio de que no tenía que ser perfecto ni fuerte todo el tiempo, que mi dolor también tenía que ser escuchado, comprendido y, sobre todo, aceptado. Desde entonces, aprendí que no se puede sostener el peso del dolor por mucho tiempo sin que te haga daño. Aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una parte necesaria del proceso de sanación. Aunque el dolor sigue presente, también sé que compartirlo, dejarlo salir y no cargarlo solo me ha permitido seguir adelante. Soy padre soltero al 50%. La vida, desde que me convertí en padre, ha sido una mezcla de desafíos, sacrificios y, sobre todo, un amor inmenso por mi hijo. La crianza ha sido mi prioridad, aunque no ha sido fácil. Uno de esos días, estaba en Walmart, caminando por los pasillos con mi hijo, que entonces tenía solo 4 años. Estábamos conversando, y en medio de nuestra charla, una mujer que no conocía nos escuchó. Nos cruzamos más tarde, y para mi sorpresa, me detuvo. Con una sonrisa amable, me dijo, quería felicitarte por la forma en que le hablas a tu hijo. No hay muchos padres que sean así con sus hijos. Es realmente bonito verlo. Me quedé completamente atónito. No supe qué decir en ese momento, y solo logré balbucear un tímido gracias. Pero las palabras de esa mujer me dejaron tan impactado que me costó mantener la compostura. En cuanto me alejé, me sentí tan abrumado por la emoción que tuve que parar por unos minutos. No podía evitarlo, las lágrimas comenzaron a asomarse. Lo que esa mujer dijo significó muchísimo para mí. No me lo esperaba. No solo por el gesto amable, sino porque, durante tanto tiempo, había estado luchando en silencio. Criar a mi hijo, ser su único referente en muchos aspectos, no ha sido sencillo.
Desde que tenía 1 año, me he esforzado muchísimo por hacer las cosas bien, por ser el padre que necesita, incluso cuando todo parecía en mi contra. He pasado por momentos de cansancio extremo, de dudas, de sentirme incapaz, pero siempre lo he hecho con amor. Nadie me pregunta nunca cómo estoy, nadie me pregunta por mis días, por mi salud mental o por lo que siento realmente. Desde mi ruptura con su madre, las cosas no han sido fáciles. La gente tiende a juzgar, a ser cruel, y he hablado con muy poca gente de la que hablaba antes. A veces, la soledad en este camino es abrumadora. A pesar de todo, la relación con la madre de mi hijo es buena, la hemos mantenido como padres compartidos, y no tengo la menor intención de cambiar eso. Lo que importa es el bienestar de nuestro hijo, y siempre será así. Pero en medio de todo eso, cuando un completo desconocido se detiene y te felicita por algo tan sencillo pero tan profundo como el trato que le das a tu hijo, sientes que, por un segundo, todo ese esfuerzo ha valido la pena. Es un recordatorio de que no estamos tan solos como a veces creemos, que alguien ve lo que estamos haciendo y lo valora. Ese pequeño momento, ese gesto tan simple, fue un bálsamo para mi alma. En un mundo que a menudo no parece valorar el esfuerzo o el sacrificio, ese reconocimiento fue un respiro. Me recordó que, aunque no siempre recibo el reconocimiento que merezco, hay momentos en los que, incluso los desconocidos, pueden ver la dedicación y el amor que uno pone en lo que más importa. Hace 26 años una chica me dijo que tenía unas cejas amigables. Eres el tipo más singular que he conocido. Compañera de trabajo que se marcha. Nunca pensé que alguien me vería de esa manera. Siempre me he considerado a alguien bastante impasible, incluso algo aburrido. La gente suele decir que soy un tanto distante, que no soy el alma de la fiesta ni el tipo más expresivo, y en gran medida estoy de acuerdo. Mis intereses son variados, sí, pero no suelo compartirlos a menudo. Ella, por otro lado, era el epítome de la bohemia. Llevaba una vida llena de color, de espontaneidad, de momentos intensos, y me sorprendió mucho que me viera de esa forma. El tipo más singular, me dijo al irse, y la verdad, me pareció un tanto paradójico. No podía entender cómo alguien tan lleno de vida podría pensar que yo encajaba en esa categoría. Pero de alguna manera, me hizo reflexionar. Tal vez, incluso en mi aparente impasibilidad, hay algo único, algo que a mí mismo me resulta difícil de identificar. Tal vez la forma en que me relaciono con el mundo, tan contenida y sosegada, tiene algo que ella veía como diferente, algo que no sabía que existía en mí. Gracias por dignificar este basurero. Una anciana excéntrica en McDonald's. Este comentario me llegó en el momento más inesperado. Era un día cualquiera en McDonald's, yo simplemente estaba allí, vestido de manera más formal, y probablemente un poco fuera de lugar entre el bullicio de los demás. Entonces, me crucé con esta anciana excéntrica, que parecía ver el mundo de una manera completamente diferente. Me observó durante un momento y, con una sonrisa algo irónica, me soltó: gracias por dignificar este basurero. Lo primero que pensé fue que se refería al propio McDonald's. Después de todo, allí estaba yo, con mi traje, mirando un ambiente que no solía asociar con un lugar digno de alguien como yo. Pero algo en el tono de su voz, algo en su mirada, me hizo pensar que quizás se estaba refiriendo a algo más profundo. A lo largo de los años, he trabajado en ambientes donde la rutina y la monotonía pueden hacer que uno se sienta un tanto desplazado, como si fuera parte de un engranaje que no termina de encajar del todo. En ese sentido, la anciana, con su comentario tan peculiar, me recordó que incluso los lugares o situaciones que consideramos menos importantes o valiosos pueden ser dignificados por un pequeño acto de presencia, por la forma en que nos comportamos o nos relacionamos con el entorno. Para ella, probablemente, ese basurero no era solo un McDonald's cualquiera, era un lugar donde la humanidad y la dignidad podían encontrarse de maneras insospechadas. Ambos comentarios, tan diferentes, me dejaron pensando. Quizás en las formas más sencillas, en las interacciones más breves, hay lecciones sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos perciben los demás. A veces, lo que vemos como algo normal o mundano tiene una profunda carga emocional para otras personas. Ambos momentos, aunque simples, me dejaron una sensación extraña de ser visto desde perspectivas que nunca habría imaginado.
Encontré a su padre muriendo de un infarto. Fue una semana después de su fallecimiento. Estábamos juntos en la cama y ella dijo, puedes llorar y no se lo diré a nadie. Admiraba mucho a ese hombre y cómo vivía su vida. Mi esposa me mostró una foto de ella y nuestras hijas tomando yogur helado y dijo, gracias, cariño, por trabajar tan duro para que podamos darnos el lujo de darnos un capricho un martes. De alguna manera, me hizo sentir que todas las horas que trabajo como un esclavo y que no tengo con mi familia realmente valen algo. Me puse contento y con lágrimas en los ojos. Me renovó las pilas. Ayer, una chica, como de la nada, me preguntó si estaba bien. No creo que estuviera dando malas vibras ni nada. Solo era para ver cómo estaba. Fue algo así como asombroso. Solo he tenido una relación cercana con unas pocas chicas en mi vida. En todas ellas, algo que siempre me han dicho es que sé escuchar. Al principio, siempre lo tomé como un cumplido, algo que me hacía sentir bien, pero la verdad es que nunca entendí del todo por qué me lo decían. Literalmente, solo las escuchaba hablar. No tomaba notas, ni hacía comentarios alentadores, ni respondía con grandes sabidurías. A veces, ni siquiera recordaba todo lo que me decían. Simplemente las escuchaba. Para mí, el acto de escuchar no era más que eso, algo que se hacía de forma automática, sin pensar mucho en su valor. Un día, estaba hablando con una chica con la que salgo, y le comenté esto, de manera algo desinteresada, como si realmente no hubiera mucho tras el acto de escuchar. Le dije que nunca entendí por qué me decían que sabía escuchar, ya que para mí era algo tan natural como respirar, sin ninguna complicación. Para mi sorpresa, ella estuvo de acuerdo. Me dijo que también pensaba que sabía escuchar, pero algo en su respuesta me hizo cuestionarme. Ella me preguntó, ¿pero escuchan lo que tú tienes que decir? Sinceramente, me quedé atónito. No esperaba que me respondiera de esa manera. En ese momento, me di cuenta de que nunca había considerado esa pregunta. Siempre había estado enfocado en ser el buen oyente, en ceder el espacio para que las otras personas hablaran, pero nunca me había detenido a pensar si los demás también me escuchaban a mí de la misma manera. ¿Realmente escuchan lo que tengo que decir? ¿O es que solo les interesa hablar de sus propias historias, de sus propios pensamientos? Lo más impresionante de todo fue que no era una crítica. No me estaba diciendo que era un mal conversador o que me había comportado de manera egoísta. No, ella solo se estaba preocupando por mí de una manera que nunca había imaginado. Me estaba diciendo, sin palabras directas, que mi voz también importaba, que lo que yo tenía para decir era tan valioso como lo que los demás comparten conmigo. Esa preocupación, esa simple y sincera reflexión sobre mi propia existencia en una conversación, me tocó profundamente. No esperaba que alguien me hiciera esa pregunta, ni mucho menos que se preocupara por mí de esa forma. Me conmovió muchísimo, mucho más de lo que imaginé. En ese momento, me di cuenta de que, a veces, escuchar también puede ser una forma de mostrar amor y respeto, pero también lo es asegurarse de que todos en una relación o conversación sean escuchados. Esa simple reflexión me hizo sentir que, tal vez, no solo soy un buen oyente, sino que también soy alguien que puede aprender a ser escuchado, y que mi voz también tiene valor en cualquier espacio. Que ella se siente segura conmigo. Mi novia me dice que se siente segura siendo ella misma a mi lado, y luego empieza a maullarme, y nosotros empezamos a maullarnos el uno al otro como dos personas completamente normales. Una vez, una compañera de trabajo me dijo que me veía bien. Para ella, probablemente era solo una muestra de amabilidad. Pero yo, bueno, todavía lo recuerdo 10 años después. Eres el único hombre que me ha tratado con respeto. Era un comentario que nunca imaginé escuchar. Ni siquiera intentaba hacer algo especial. Ella era mi compañera de grupo en la universidad y simplemente la trataba como a cualquier otro colega. No había segundas intenciones, solo la simple cortesía de interactuar con alguien con respeto. Sin embargo, algo en su mirada y en sus palabras me hizo entender que, para ella, no era algo tan común. Ella, como muchas otras mujeres que he conocido, era muy atractiva, y me imagino que eso debía traer una cantidad de atención masculina no deseada, o incluso indeseable.
En ese momento, su comentario me dejó desconcertado. No esperaba que, por hacer lo que debería ser lo más básico y humano, me dijera algo tan significativo. El único hombre que me ha tratado con respeto. En principio, me sentí halagado, por supuesto. Me alegró saber que, al menos para ella, era una excepción en un mar de experiencias desafortunadas. Pero, al mismo tiempo, una profunda tristeza me invadió. Fue tanto un cumplido como una realidad desgarradora. ¿Por qué era necesario que alguien señalara algo tan básico como el respeto? ¿Por qué había tenido que ser yo, y no otro hombre? Ese comentario reflejaba una sociedad donde las mujeres tienen que lidiar con miradas invasivas, comentarios inapropiados y actitudes despectivas solo por su apariencia. Algo que para mí parecía tan natural, tan sencillo, resultaba ser un acto tan raro y valioso para ella. En ese instante, me di cuenta de que el respeto no debería ser la excepción, sino la norma. Pero, tristemente, no lo es. Al mismo tiempo, me hizo reflexionar sobre cuántas mujeres, en situaciones cotidianas, se sienten incómodas, desprotegidas o ignoradas por el simple hecho de ser vistas de una manera superficial. El hecho de que ella sintiera que el respeto era algo que solo yo le había brindado me hizo ver lo mucho que nos queda por hacer para crear un entorno en el que todos, independientemente de su género o apariencia, sean tratados con dignidad y humanidad. No fui el hijo más fácil de tener, nada loco, pero desordenado, perezoso, etc. Unos años después de mudarme, mi madre dijo que me extrañaba mucho y yo estaba convencido de que estaba emocionada de que los hijos de sus padres se fueran. Me conmovió. Llegué a casa agotado después de un largo turno. Me dio un abrazo y un beso y me dio las gracias por todo lo que haces. Aprecio cómo me cuidas. Para ser justos, ella también me cuida, pero que diga eso. Una mujer del gimnasio me pidió mi número. Empezamos a hablar de manera casual, como suele pasar en esos encuentros fugaces que a veces se convierten en algo más significativo. Al principio, era solo una conversación sin pretensiones, pero de repente, ella me miró con una expresión que no entendí bien en ese momento y me dijo, «Hay algo raro en ti». Mi reacción fue automática, me encogí de hombros y, sin pensarlo demasiado, le conté que acababa de salir de una relación muy mala. Fue como si las palabras salieran solas, sin filtro. Odio a mi exnovia, le dije. La odio, y me hace sentir mal. Ella no reaccionó como esperaba. En lugar de ofrecerme alguna forma de consuelo tradicional o incluso entrar en una conversación superficial, me tocó la mano suavemente y, con una calma y una mirada de sinceridad, me dijo, «Te estás haciendo daño odiándola». Confieso que no entendí de inmediato. ¿Cómo podía no estar haciendo daño a alguien que me había causado tanto sufrimiento? ¿Por qué?, le pregunté, sin comprender del todo lo que estaba intentando decirme. Ella respondió con una simple, pero profunda reflexión, «Le estás dando un poder que no merece». Esas palabras fueron como un rayo. Me dejaron atónito. Algo en ellas me atravesó de manera que no podía ignorar. Por un instante, el mundo pareció detenerse y la verdad de lo que me estaba diciendo empezó a calar hondo. Me hizo darme cuenta de que el odio que sentía no solo me estaba consumiendo, sino que, al mismo tiempo, la otra persona ya había desaparecido de mi vida. Estaba dejando que algo que ya no existía tuviera control sobre mí. Lo que me dijo no solo me tocó, me conmovió profundamente. Era como si, de repente, me hubiera mostrado un camino hacia la liberación de un peso que ya no necesitaba cargar. Sus palabras no solo se referían a la relación con mi exnovia, sino también a algo mucho más grande, la forma en que, a veces, nos aferramos al dolor, a la ira, a los resentimientos, como si fueran una forma de retener algo de poder, cuando en realidad solo nos están haciendo daño. En ese momento, me di cuenta de que el final de esa relación no solo fue su culpa o la mía, nosotros dos tuvimos algo que ver con nuestra muerte como pareja. El odio y el resentimiento que guardaba me estaban impidiendo ver mi propia responsabilidad en el proceso. Estaba demasiado centrado en lo que ella me había hecho, que no veía lo que yo mismo había contribuido. Esto ocurrió en 2005. Desde entonces, esas palabras de Lori nunca han dejado de resonar en mí. Siempre las llevo conmigo, como un recordatorio de lo que realmente significa soltar.
de cómo, a veces, la verdadera liberación no viene de dejar ir a otra persona, sino de dejar ir los pensamientos y emociones que te atan al pasado. Gracias, Lori. Aunque no sé si alguna vez volveré a verte, lo que me diste en esa conversación me cambió para siempre. Le regalé a una amiga la edición especial a todo color del libro de medicina Anatomía de Grey. Sabía que ella estaba muy interesada en la medicina y que Anatomía de Grey era su programa de televisión favorito, pero lo que no sabía era que no tenía idea de que el programa llevaba el nombre de un libro. Cuando le di el regalo, vi una mezcla de sorpresa y emoción en su rostro. No lo esperaba en absoluto. Al principio, su reacción fue de confusión, pero cuando empezó a hojearlo y se dio cuenta de lo que era, algo en sus ojos cambió. Esto es lo más lindo que alguien ha hecho por mí, me dijo. En ese momento, me conmovió profundamente. No fue solo el hecho de que le hubiera gustado el libro, lo que realmente me tocó fue darme cuenta de lo que esa frase implicaba. Era tan triste pensar que, en todo el tiempo que la conocía, nunca nadie había tenido el detalle de regalarle un libro, y mucho menos algo tan relacionado con sus pasiones. Parecía casi como si, por alguna razón, el acto de regalarle algo tan personal y significativo fuera algo fuera de lo común para ella. Nunca se lo habían regalado, al menos no con esa intención genuina. Para mí, el regalo no fue gran cosa. Ni siquiera lo envolví. De hecho, la simpleza con la que se lo di me hizo darme cuenta de cuánto más sencillo puede ser, a veces, hacer que alguien se sienta valorado. No tenía grandes expectativas. Lo había elegido porque sabía que le gustaba la medicina y quería hacerle un gesto que mostrara cuánto la apreciaba, pero su reacción me hizo pensar que, para ella, era más que un regalo. Era el reconocimiento de que alguien se tomaba el tiempo de pensar en ella, de entender que le interesaba, de ofrecer algo que no solo estaba relacionado con su pasión, sino que además la hacía sentir vista. A veces, no hace falta un gran gesto ni un regalo costoso para tocar el corazón de alguien. Un detalle, tan pequeño como un libro, puede ser más significativo que cualquier otra cosa. Me recordó lo importante que es, no solo dar algo material, sino dar algo que haga sentir a la otra persona que realmente la conoces, que te importa y que has puesto atención a lo que ella valora. Una mujer me dijo que no tenía miedo cuando estaba sola en casa conmigo. Me destrozó por dentro saber lo que había vivido y que podía confiar en mí. Una amiga mía con la que fui a la escuela y a quien no había visto en unos 15 años me dijo que lamentaba el modo en que la gente me trataba cuando estábamos en la escuela y que, no lo merecía. No es tu culpa. Me regalaron una flor. Solo una rosa porque estaba solo. Le quité importancia, sonreí, le dije gracias y lo guardé. Lloré un poco en privado cuando lo puse en un jarrón en mi mesita de noche. Fue un gesto muy bonito. Nunca antes había recibido flores, nunca nadie me había regalado algo bonito porque sí. Además, me sentía particularmente invisible en ese momento de mi vida, así que me emocioné un poco. Tuve una cita con una rumana muy guapa. Me miró fijamente a los ojos y me preguntó, ¿por qué estás tan deprimido? Con una sonrisa, le pregunté, ¿qué quieres decir? Me respondió, no me mientas, lo veo en tus ojos. Nunca nadie me dijo cómo me sentía solo mirándome a los ojos. Me puse a llorar hace un par de días. De repente, me sentí abrumado por todas las presiones de la vida, el dinero, no disfrutar del trabajo, y, sobre todo, el dolor de extrañar a mi madre, quien falleció hace algunos años. En ese momento, todo pareció desbordarme, y las emociones simplemente se desataron. Lloré, sin poder evitarlo. Lo que sucedió a continuación es algo que nunca olvidaré. Mi compañera de trabajo no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Sin embargo, sin que yo lo pidiera, me frotó la espalda con un gesto de calma y me trajo un pañuelo de papel. No tuvo que hacer nada más. Eso era todo lo que yo necesitaba en ese momento, un acto de amabilidad. No necesitaba palabras, no buscaba consuelo verbal. Simplemente quería sentir que alguien estaba allí para mí, sin juzgar, solo mostrando empatía. Lloré durante unos 5 minutos, pero durante todo ese tiempo, ella estuvo allí, sin decir ni una sola palabra, simplemente presente.
Ella es una de las 2 mujeres que han hecho algo así por mí, y ninguna de ellas es mi esposa. La otra mujer fue alguien que me permitió llorar en su hombro durante una ruptura importante, aquella que ocurrió cuando pensaba que la mujer con la que estaba sería la madre de mis hijos, la persona con la que pasaría mi vida. Fue un momento en el que me sentí completamente perdido, pero ella no dudó en estar allí para mí, sin juzgar, simplemente ofreciendo su hombro para que pudiera derramar mi tristeza. Siempre me esfuerzo por ser la buena persona, por estar ahí para los demás, por ayudar en todo lo que puedo. Es lo que me define. Sin embargo, aparte de esas 2 mujeres, no puedo decir que haya mucha gente realmente presente para mí en esos momentos difíciles. La gente, a veces, espera que siempre estemos fuertes, que siempre seamos el pilar sobre el que otros se apoyan. Pero también necesitamos ser sostenidos, necesitamos sentir que hay alguien dispuesto a estar ahí cuando nos caemos. Esas 2 mujeres, con sus simples gestos de compasión genuina, me han marcado profundamente y me han enseñado mucho sobre cómo trato a los demás. Me han mostrado lo que significa estar presente para alguien, sin pedir nada a cambio, sin esperar nada más que el simple acto de compartir un momento de vulnerabilidad. Y, sinceramente, les deseo lo mejor en la vida, porque, en esos momentos de oscuridad, ellas fueron una luz, y su amabilidad es algo que siempre llevaré conmigo.